Amén. Hermanos, debemos de amarnos y confortarnos unos a los otros. No dejemos que Satanás llene nuestros corazones de celos, odio ni envidia, sino amemos a nuestros hermanos con amor fraternal y digámosles palabras amables, cortés. Démosles la más cordial bienvenida en nuestro medio y que todos podamos sentirnos como una gran familia. Amén. Por nuestro Señor, unidos en verdad, le adoramos con amor. Gozoso vivir, ligados por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al lugar y al lugar. Todos estaremos allá. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos a ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar y al lugar. Todos estaremos allá. Junto al Salvador, alabando con fervor. Oh, sí, estaremos allá, estaremos allá. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que estamos aquí sentimos el deseo de participar en la Santa Cena? Hay pocos hermanos. ¿Cuántos de los que estamos no tenemos el deseo o la preparación para participar en la Santa Cena? A ver, algunos hermanitos. Exactamente vamos a tratar sobre eso. Vamos a tratar sobre eso ahora. A ver qué nos dice la palabra de Dios sobre esto. Amén. Voy a orar antes de abrir la palabra del Señor. Si ustedes quieren, inclinen su rostro. Yo me voy a postrar de rodillas para empezar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado, alabado, bendito y glorificado sea tu nombre, Señor. Amén. Señor, en esta hora queremos que sea tu Espíritu Santo quien esté aquí en medio nuestro. Amén. Queremos que perdone nuestros pecados todos, que nos limpie de toda maldad y de toda iniquidad. Amén.
Que el enemigo de las almas pueda ser reprendido, Señor. Le está trabajando fuertemente para que tu remanente no tenga este encuentro tan profundo contigo. Ayúdanos, Señor, a poder discernir tu cuerpo. Ayúdanos a poder discernir tu llamado también. Amén. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo haga un milagro en los corazones. Amén. Y te pedimos, Padre eterno, que nos dirijas en todo este santo día. Amén. Porque es en el nombre de Jesús que te lo estamos suplicando todo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hay multitudes de cristianos alrededor del mundo entero que cuando se van acercando los días de rito de humildad en las iglesias, ellos dicen, no, yo no voy a participar. Yo no voy a participar. Por muchos motivos. Hay algunos que dicen que tienen tanto pecado que no son dignos de participar en la Santa Cena. Hay otros que dicen, personas que están en camino a la santidad, en búsqueda a las puertas, a las moradas celestiales, diariamente, buscando, arrepintiéndose, pero dicen, no soy digno de sentarme a la mesa con mi Señor. No soy digno, no soy digno. No quiero tomar la cena indignamente. Y esto es lo que dicen muchos. ¿Y por qué vamos a tratar esto? Porque precisamente, voy a lanzar una pregunta. ¿No han visto ustedes personas negativas? Pues vamos a ponerlo así. Negativas en cuanto al rito de humildad y a la Santa Cena. ¿No lo han visto ustedes? Miren, hay dos ángulos en el péndulo o dos lados opuestos en cuanto al tema del rito de humildad y la Santa Cena. Uno de ellos, y no vamos a enfocarnos en esto, porque lo que vamos a enfocarnos más es a sacar un texto fuera de su contexto. El enemigo se ha glorificado en esto por mucho tiempo. Por un lado, hay personas que vienen a la cena del Señor o se encuentran en un lugar donde se va a hacer el rito de humildad y Santa Cena y participan deliberadamente. Sea bautizada, no bautizada, viviendo una vida doble, una vida en pecado, y así participan en la cena del Señor. Es decir, liberalidad. Y hay iglesias y líderes que son liberales en cuanto a esto. El otro ángulo del péndulo es exactamente donde ha querido llevar a la mayoría de los cristianos fieles, muchísimos cristianos fieles, que dicen, no tengo la preparación necesaria para esto. Yo no puedo participar. Y llega el día y no participan simplemente de la cena del Señor. ¿Pero de dónde se sujetan? De un texto, todos los que tengan su Biblia, vamos a ir un momentico a 1 Corintios, de un texto que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 11, y los versículos son el 27 y el 29. Versículos 27 y 29. 1 Corintios, capítulo 11, 27 y 29. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Wow. Hay algunos que cuando leen este texto dicen, ¿qué va? Necesito una preparación más grande. Porque ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor es simplemente ser culpado como aquellos, por ejemplo, como el que le clavó la lanza, o el que le dio con el látigo, o el que le clavó la corona de espinas en la cabeza. Cualquiera que le hizo un rasguño en el cuerpo, el Señor Jesucristo, el que toma la cena indignamente, es culpado como estas personas. Y de la sangre. Es decir, por donde quiera, cualquier rasguñito donde el Señor soltó sangre, donde fue derramada su sangre, aquel que le hizo esto a Cristo Jesús, soy yo entonces si tomo la cena indignamente. Pero el texto 29 lo dice un poco más crudo, y miren cómo lo dice, porque el que come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y hay algunos que abren los ojos y dicen, wow. Y como yo no quiero beber ni comer juicio,
simplemente no participo de la cena del Señor. Esto es algo muy solemne, esto es algo muy grande. Bien, mis hermanos, les quiero decir que quizás estos textos no han sido muy bien interpretados en ocasiones. Amén. Cuando estamos leyendo el libro de Corintios, tenemos que tener en cuenta algo bien grande, y es que en Corinto, Pablo estaba dando amonestación a la iglesia de Corinto. Cuando leemos Corintios, en algunos de los capítulos, tenemos que entender a qué iglesia Pablo le estaba hablando, con qué propósito Pablo mandó la carta y realmente a qué él se estaba refiriendo. Miren, en el mismo capítulo, un poco más atrás, nos damos cuenta que hay un subtítulo en su Biblia, míralo allí, a partir del versículo 17, que nos dice que había allí en Corinto abuso en cuanto a la cena del Señor. Y sí, había abuso en cuanto a la cena del Señor. Porque si se dan cuenta en el versículo 33 y 34, en el 34 dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Es decir, había glotonería dentro de la iglesia. Pero cuando usted lee los textos del 17 en adelante, se da cuenta que no solamente había glotonería, sino que también había borrachera dentro de la iglesia. El vino con el que se estaba haciendo la Santa Cena allí en la iglesia de Corinto era un vino fermentado, se estaba sirviendo comida, además había relajo en la Santa Cena, y todo esto Pablo ahora lo llama a capítulo para amonestaros. Miren aquí, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Como en otras cartas que él dice, yo os escribo para exhortaros, para alabaros en el Señor. No, a ellos, aquí él dice, no os escribo, esto no es para alabaros. Yo no los alabo por esto. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor se congregan ustedes. ¿Para qué se congregaban? Para lo peor. Vamos a seguir leyendo, pero vamos un momentico a hacer un alto, un paréntesis, y vamos un momentico al capítulo 1 para que ustedes vean que los corintios se estaban congregando para lo peor. Miren aquí, en el capítulo 1 y en el versículo 10 lo que dice. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de vuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos y en una misma mente y en un mismo parecer, dice aquí. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas. ¿Qué había en Corinto? Había contiendas. ¿Y entre quiénes? Entre los mismos hermanos. Por eso es que en el versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? Cristo no está dividido, si ustedes son del cuerpo de Cristo. Cristo no está dividido. Miren en el capítulo 3 para que lo vean. De la manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. ¿A quién le estaba hablando Pablo? A personas que eran carnales, mis hermanos. A personas que andaban no en el espíritu, sino se gozaban más bien en el pecado. Cuando usted lee Corinto completo se da cuenta que eran carnales esta gente. Miren el capítulo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales todavía. Está escribiendo la carta y dice, todavía ustedes son carnales. Pues habiendo entre vosotros, mira lo que había, todo lo que había allí en esta iglesia. Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis con los hombres? ¿Qué es lo que eran? Carnales. Y volvemos nuevamente al capítulo 11 de Corinto para ver de qué Pablo estaba hablando cuando está diciendo allí que están comiendo la cena del Señor indignamente. Están comiendo indignamente. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creéis. Está repitiendo nuevamente qué cosa, lo mismo que en el capítulo 1. Hay divisiones. Y en cuanto a este tema también de la cena del Señor, y en cuanto a todos los temas, hay divisiones. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Ustedes se reúnen
Y hacen como un escenario, un rito, como que están haciendo la Santa Cena. Pero cuando ustedes se reúnen para eso, no es para hacer la cena del Señor. No es para eso que ustedes se están reuniendo. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Había borrachera. Mira qué clarito aquí. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré en esto, no os alabaré. Y volvemos y repetimos. Pablo lo que está haciendo aquí es una exhortación. Pablo lo que está haciendo es una reprensión. Pablo no está exponiendo negativamente, no está haciendo una negatividad sobre la iglesia de Corinto ni para ninguno de nosotros a que no tome la Santa Cena porque la vas a tomar indignamente. No, él está haciendo completamente todo lo contrario. Es todo lo contrario. En el mismo texto, la gente lee el 27 y el 29. Pablo más bien lo que está es exhortando a que tomen la cena. ¿Quieren verlo? Miren aquí, en el versículo 28, miren lo dice. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amén. Miren en el versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Es decir, Pablo no está haciendo una negativa como dijimos. Él más bien nos está enseñando cómo se debe de hacer qué cosa. El rito de unidad y la Santa Cena. ¿Saben? Al leer precisamente anterior a estos textos, ¿cuál era la posición de Pablo? Nos damos cuenta que hay alguien que ha metido un tabú en los hijos de Dios en cuanto a este punto. Miren cuál era la posición oficial de Pablo en cuanto a las santas. ¿Qué es lo que era lo que él quería? Miren aquí. Porque yo, versículo 23, recibí del Señor lo que también os he enseñado. Vamos a ver que Pablo recibió y ahora qué va a enseñar. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces. Miren cuál era la posición de Pablo, la misma de Cristo, en memoria de mí. Es decir, está diciendo cada cierto tiempo, y ahora lo repite, que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que el participar de la cena del Señor indignamente es peligroso? ¿Lo sabían ustedes? Quiero que sepan que el no participar de la cena del Señor es más peligroso todavía. ¿Lo sabían ustedes? Si es sentarse a la mesa con Cristo para hacer su voluntad, lo que Él quiere, que recibamos justificación cada día a partir de este pacto que se va a renovar. Y luego santificación, porque hay muchos que no entienden qué significa esto de la Santa Cena. El no sentarse a la mesa con el Señor es simplemente rechazar su sacrificio. Aquellos que dicen, no soy digno de tomar la cena, no me he preparado. ¿Saben qué significa la Santa Cena? Vamos un momentico primero al Antiguo Testamento y vamos a ver qué significa rechazar la Santa Cena. ¿Qué significa rechazar la Santa Cena? Pero primero vamos un poco atrás. Ahí mismo hay una letrica en la Biblia, Reina Valera de 60, en cualquier Biblia del estudio, que te manda directamente para Éxodo 24. Éxodo 24 cuando te habla de la sangre, esta es la sangre del nuevo pacto, lo que está en la copa, te manda para Éxodo 24 y vamos un momentico allí. Versículo 6 al 8. Sí, Éxodo 24. Y dice aquí, y Moisés, aquí este es el primer pacto que hizo Dios con su pueblo. Ajá, amén.
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro, tiene como menciona varias veces la sangre, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El primer pacto, ¿con qué se hizo? Con sangre. Sangre. El pacto que Dios hizo con su pueblo, Israel. Ahora, el nuevo pacto, y cuando el Señor estaba sencillamente en la cena con los discípulos, vamos al libro de Mateo, un momentico, en el capítulo 26, Mateo capítulo 26, se pueden dar cuenta, Mateo 26, voy a leer desde los versículos 26 al 28 nuevamente. Miren aquí, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre. Vean, vayan a ver si en sus Biblias también hay una letrica que los manda igual allá a Éxodo 24. ¿Hay una letrica? Sí. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué significa la Santa Cena, mis hermanos? Había un antiguo y un nuevo pacto. Amén. Y la Santa Cena es simplemente el entrar en este nuevo pacto, en aquel que instituyó el Señor Jesucristo en esta noche con sus discípulos. Pero también entrar a la Santa Cena, como vimos en Corinto, es anunciar la muerte de Cristo, mis hermanos. El evangelio eterno, ese evangelio, justificación por la fe, el centro del evangelio, Cristo Jesús, anunciar su muerte, su resurrección, cada uno de los pasos de la redención hasta que Él venga en gloria a buscar a su pueblo para vivir eternamente con Él. Esto es un símbolo también, la Santa Cena, de ellos, porque la Santa Cena es símbolo de todas las fiestas que se hacían en el antiguo pacto y de todos los ritos que se conmemoraban dentro del santuario en el antiguo pacto, que el Cordero era el centro de todo el ritual y de toda la ceremonia que se hacía en el santuario terrenal antiguo, mis hermanos. Esto es la Santa Cena. Cuando nosotros entramos en el rito de la Santa Cena, estamos entrando en una comunión más perfecta con Dios. Estamos renovando nuestro pacto, nuestros votos con Dios. Cuando nosotros desechamos esta sangre del pacto, vamos a ver ahora qué nos dice la Biblia, a quién estamos rechazando. ¿Y saben qué? Aquel que ha hecho que usted se vaya al extremo de decir, no estoy preparado para esto. Vamos a ver quién es. Vamos un momentico al libro de Hebreos, capítulo 10. Y vamos a ver qué significa no. Hebreos, capítulo 10. Versículo 29. Vamos directamente al versículo 29. Acuérdense de las palabritas en Éxodo 24 y en Mateo 26. Dice aquí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Ustedes leyeron juntamente conmigo lo que dice la palabra de Dios? Cuando nosotros estamos negando la Santa Cena, ese rito de humildad, ese pan y ese vino, que representa la sangre del pacto antiguo, pero ahora en el nuevo pacto nosotros estamos teniendo por inmunda, ¿qué cosa? ¿Qué cosa estamos teniendo por inmunda? La sangre de Cristo, la sangre del pacto, el sacrificio expiatorio de Cristo, y estamos también haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Mi hermano, nosotros no nacimos sabiendo. Poco a poco Dios nos va mostrando cosas. Esto tiene otras aplicaciones.
en cuanto al pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Y vean que estoy leyendo todo palabra de Dios. Amén. Pero dice aquí claramente que esta sangre del pacto es en la cual fuisteis santificados. Cuando nosotros dejamos pasar este rito, mis hermanos, estamos dejando pasar el proceso de la santificación que comienza luego de una gran justificación en ese pacto. ¿Esto está claro, mis hermanos, aquí en la palabra de Dios? Clarito, clarito. Entonces, ¿qué significa? Y vamos a entrar un poco más profundo, a ver qué significan esos textos ahí en Corinto, donde dice, tomar la cena indignamente. Amén. Versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No sé si lo vieron ya. ¿Ya lo vieron ya? En el mismo texto está la respuesta, mis hermanos. El comer la cena indignamente es el comer la cena sin discernir el cuerpo del Señor. Dios no quiere que tú no participes de la cena. El Señor quiere que tú participes de ese pacto. El que no quiere que tú no participes es Satanás, que ha hecho todo lo posible y siempre se la arregla, porque nosotros lo necesitamos. Porque es una institución que dejó Dios. Y Satanás no quiere. El Señor lo reprenda. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué significa, mis hermanos, comerla indignamente? Comerla, mira los versículos 29, sin discernir el cuerpo del Señor. Entonces yo tengo que decirle ahora a la Biblia, ¿y qué significa no discernir el cuerpo del Señor? ¿Qué significa comer la cena indignamente? ¿Qué es el cuerpo del Señor? Vamos un momentico al libro de Efesios, porque allí el libro de Efesios nos va a hablar acerca de qué cosa es el cuerpo del Señor. Yo creo que muchos de ustedes lo saben. Y ahora vamos a ver a qué Pablo se está refiriendo cuando decía, no la coman así de esta manera porque la están comiendo indignamente. Es más bien lo que está diciendo. Miren aquí a partir del versículo 23, qué cosa es el cuerpo del Señor. Y vamos a ver qué es comerla indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Qué cosa es el cuerpo de Cristo? ¿Qué cosa es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia, pero lo dice más, mis hermanos. Miren cómo lo dice. Habla del cuerpo, de miembro, de todo lo que tiene que ver de aquí para abajo de Cristo Jesús, que es su cuerpo, con miembro y todo. Miren, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia, el cuerpo de Cristo tiene que estar, ¿qué cosa? Lavado. Tiene que estar como purificado. Que esto es otra cosa de la que vamos a hablar enseguida. Enseguida, rapidito. Amén. Miren aquí. Versículo 28. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Está hablando del cuerpo. Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. La carne, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Porque somos miembros de sus cuerpos, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su madre. Versículo 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de quién. Y de su iglesia. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Qué le viene a la memoria ahora? Pablo viene hablando con los corintios, exhortándolos. Le viene dando reprensión. Ustedes están haciendo cosas que le desagradan a la gente que están allá afuera. Si ustedes han leído el capítulo, se pueden dar cuenta. No son testimonios para nadie. Había fornicación, había de todo, disensión entre doctrinas, problemas con los dones, don de lengua, con todo, mis hermanos. Y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Había de todo en la iglesia. Había división. El comer la cena indignamente, mi hermano, es que usted tenga un problema con su hermano. Pero el mejor momento y lugar, podemos leerlo aquí en la palabra de Dios,
en el espíritu de profecía y el deseo de toda la gente. El mejor momento para arreglar ese problema y entrar en pacto con Dios es exactamente en el rito de humildad para poder participar de la Santa Cena. Sí, mi hermano. Comer indignamente es simplemente dejar a un lado a su hermano para enfocarse en otras cosas, alimentando el ego y el yo. No. Cristo exactamente cuando estaba reunido con sus discípulos, aún sus discípulos reunidos, en esa escena final, terminando su ministerio, ellos tenían problemas. Y Cristo nos quiere enseñar, aquí con su palabra, que si hasta ahora, hasta este momento, hay algún problema entre algunos de los hermanos, mi hermano, es el momento de arreglarlo, porque Cristo lo instituyó, nadie quería lavar los pies, y Él tuvo que hacer el papel del siervo de los siervos, dejó su trono, corona por nosotros, como dice el himno, como dice la palabra, y se humilló hasta lo sumo, mis hermanos, tomando forma de ¿qué? De siervo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Cristo, y eso es lo que nos quiere enseñar a todos los que estamos aquí. Tomar la cena indignamente no solamente es estar en contrapunteo con los hermanos, en crítica, en chisme y en todo lo demás, sino también tener un problema demasiado profundo con el pecado. Y estoy cayendo entonces en el pecado imperdonable si yo la tomo. Eso es tomar indignamente la cena. Cuando yo sé que la voy a tomar, cuando yo salga de aquí, o cuando salga del lugar donde se va a tomar la Santa Cena, voy a seguir pecando. En mi conciencia no la voy a tomar porque sé que voy a seguir pecando. Y cuando yo no hago el acto de tomar la Santa Cena, le estoy diciendo no solamente a mis hermanos, sino a la iglesia del cielo, que está en atención en ese momento, los espíritus ministradores, y que se encuentran en este momento con nosotros. Le están diciendo, la sangre del pacto es, para mí, no vale nada. Cuando yo la tomo así, de esa manera, sabiendo que voy a pecar, es tomarla indignamente. Miren, el cuerpo de Cristo va siendo edificado. Y es para que lo vean, mis hermanos. Mira, aquí en Efesios, en el capítulo 4, desde el versículo 11 hasta el versículo 12, nos viene diciendo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo ¿de quién? Del cuerpo de Cristo Jesús. Es necesario tener algunos requisitos para tomar la Santa Cena. Es necesario, vamos a ver qué requisitos. Algunos dicen, los niños pueden participar, aquellas personas que no se han bautizado pueden participar de este rito. Vamos un momentico, hablando del cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que necesita el cuerpo de Cristo para saber, para formar parte del cuerpo de Cristo, para saber que yo formo parte del cuerpo de Cristo? Ese mismo texto que le di ahora, 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Miren, aquí dice, porque así como el cuerpo es uno, amén, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 3, versículo clave. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ya. Para poder entrar a pertenecer o a ser parte de la familia real, de la familia del cielo. Fíjense, hermano, yo no le estoy leyendo ni un solo texto del Espíritu de Profecía. Pero el Espíritu de Profecía confirma todo lo que estoy diciendo. Para poder formar parte de la familia de Dios, dice aquí, hay que ser bautizado. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo, ¿qué cosa? De un mismo espíritu. No sé si están entendiendo lo que estamos tocando aquí. Hay personas que no están bautizadas y toman de la Santa Cena. Pero tomar de la Santa Cena es renovar ese pacto que hicimos una vez en público, que ese es el bautismo. Hay muchos textos, pueden leer Romanos 6, varios textos en la palabra de Dios. No se lo va a dar todo, si no, no vamos a salir de aquí. Pero es interesante, mira, vuelvan atrás un momentico, capítulo 10
capítulo 10, para que vean. Miren aquí en el versículo 11, capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 11 dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A quiénes fueron estos que le sucedió como ejemplo? Al pueblo de Israel. Desde el versículo 1 viene hablando del pueblo de Israel. Miren, por ejemplo, el versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo, ¿qué cosa? Bajo la nube y todos pasaron el mar. Mira, aquí viene contando toda una historia, pero es profética. En el libro Testimonio para Ministros nos lo vierte proféticamente como es para nosotros hoy en día. Y todos en Moisés fueron bautizados primeramente. ¿Qué fue el pueblo de Israel? Bautizados en la nube y en qué cosa? Y en el mar. Y todos, dice, comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. La roca era Cristo Jesús. Fíjense que para comer de ese pan, el maná, aquel maná del desierto, y para comer, para tomar de esa copa o de esa agua que es Cristo Jesús, pero todo esto tenía un simbolismo que en el nuevo pacto iba a venir en el pan y en el vino. Para tomar y comer de esto, mis hermanos, primero tenían que ser ¿qué cosa? Bautizados. Miren, aquí lo dice un poquitico más abajo, la copa, versículo 16. La copa de bendición, yo lo veo como que no, hay algunos que quizás no, veo caritas así. Vamos a profundizar un poquitico más. O bien el versículo 16, vamos para allá ahora. Por ejemplo, vamos a Marcos 14. Vamos a Marcos 14 y lo van a ver en un segundo. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Lo que estoy yendo un poquitico rápido y simplemente le estoy diciendo. Marcos capítulo 14, enseguida le doy los textos. Marcos 14. Amén. Miren aquí, por ejemplo. Gloria a Dios. Versículo 13. Versículo 13. Amén. Dice, y envió 2 de sus discípulos y le dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. ¿Cómo dijo Jesús? Allí van a hallar a un hombre que lleva un cántaro de ¿qué? O un cántaro de agua. A ese le van a seguir. Versículo 14. Y donde entrare, decid al Señor de la casa. Ese es el Señor de la casa donde vamos a hacer la Santa Cena. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él mostrará un gran aposento, ¿verdad? Aquí en este texto nos dice que van a ver a un ¿qué? A un hombre. Vamos un momentico a Mateo. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Mateo 26. Ahí donde estábamos ahorita. Son las 00. Mateo 26. Versículo 18 dice, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Vieron lo mismo que yo vi ahí? Sí. Pregunto, ¿el hombre estaba sentado a la mesa? ¿Le sirvió el hombre? ¿Le sirvió? Pero el hombre no estaba sentado a la mesa. ¿Con quién se sentó el Señor Jesús? Con los 12. A ver, pregunto, esta parte final del ministerio del Señor Jesucristo, ¿habían bautizado a multitud, habían bautizado personas, sí o no? Los que han leído los evangelios. Acuérdense que Cristo los mandó en varias ocasiones. Habían bautizado, ¿se acuerdan cuando Juan el Bautista, maestro, mira, aquel que está al lado allá de Jordán, también bautiza? Habían bautizado, estaban haciendo la obra que Jesús le había ido a enseñar, sanando. Muchos le seguían, mucha gente le seguían. Querían ser sus discípulos. Hay gente que, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo quiero seguir contigo. Ustedes quieren ser. No, ustedes no pueden hacer lo mismo que yo. Ustedes pueden beber de la copa que yo bebo. Había mucha gente que le quería seguir de todo corazón a Jesús. Pero solamente ¿con quién la celebró Jesús? Con los discípulos. Yo voy a poner aquí de la verdad presente. Es para poder tener un discernimiento con respecto a lo que estamos nosotros leyendo. Hermanos, personas que están conscientes de lo que van a hacer. Amén. Aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Qué cosa es la copa, mis hermanos?
La sangre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Esa sangre tiene que venir sobre tu vida y sobre la mía. Ese ritual, el Señor quiere que nosotros lo hagamos. La sangre de Cristo tiene poder, mis hermanos. Amén. La sangre de Cristo tiene más que poder. Y leo texto ya para terminar. En Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 13, miren lo que dice. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene poder para hacer la paz de ambos pueblos, hacer uno solo, como dice el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresadas en ordenanza y en decreto, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, ese acto donde fue derramada su sangre, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, como dice este texto, matando en ella, ¿qué cosa? Las enemistades. El papel de la sangre de Cristo Jesús es indispensable para un creyente, especialmente para un creyente de la verdad presente. Esa sangre de Cristo Jesús, tenemos que entender que únicamente a través de esa sangre obtendremos nosotros la victoria, mis hermanos. Obtendremos la victoria. Amén. Por ejemplo, la victoria final podemos verla en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Mírenlo allí, desde el versículo 10. Apocalipsis capítulo 12. A partir del versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido Amén. por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La Amén. sangre de Cristo, mis hermanos, literalmente tiene el poder que nos dará la victoria. Amén. Si hay alguien Amén. que quiere ser limpio del pecado, no hay otra cosa. No hay una sola palabra dada en la Biblia que tenga que ver con la redención, expiación, propiciación, juicio, todas las cosas y los pasos que ha dado Cristo en su éxodo por el santuario tienen que ver con su sangre. La sangre de Cristo es la que ha hecho necesaria la obra que ahora mismo el Señor Jesús está haciendo sobre cada uno de nosotros. Y leo para terminar este texto que impresiona mi vida. En el libro de Juan, Primera de Juan, en el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y mira los versículos 7 y 9. Primera de Juan, capítulo 1. Miren el versículo 7 lo que nos dice. Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Amén. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, mi hermano. Amén. En esta mañana nosotros le hacemos una invitación a mis hermanos, una exhortación también, a participar de la sangre de Jesús. Amén. A participar de la Santa Cena. No estamos haciendo mal. No estamos haciendo mal. Pensando que no estamos preparados y tomarla. No. Cristo te dice en esta mañana: yo te limpio. Amén. Yo soy el que preparo. Amén. Ríndete a mí. Por eso vamos a cantar el himno que dice: Salvador, A ti. a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo. 277. Cantamos. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro
su amor mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. Amén. Te damos gracias porque sabemos que tus ángeles también están aquí con nosotros. Te pedimos que continúes haciendo esa obra maravillosa en nuestras vidas. Que nos ayude a meditar en tu sacrificio. Amén. Nos ayuda a meditar en la cruz del Calvario. En esa obra tan grande que tú has hecho para nosotros y que aún continúas haciendo en el santuario celestial. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayude a renovar nuestro pacto contigo. Amén. Y aquellos, Señor, que hayan arreglado, Señor, en el momento cuando tú le has hablado, que podamos estar unidos para poder participar. Amén. Bendícenos con tu bendición, bendice a nuestros hermanos que no pudieron venir por X motivo, y te pedimos que seas tú quien nos ayude entonces a organizar la segunda parte. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.